Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por esta mañana, por ese tiempo que nos permite de poder tener de comunión con Él, pero también comunión unos con otros. Y esperamos que el Señor use este tiempo de estudio de la palabra para poder hablar a nuestros corazones. Esta mañana vamos a estudiar Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38. Quizás esta sea una porción de la palabra que usted, que es muy conocida por nosotros. Y vamos a leerla y luego vamos a orar para que sea el Señor quien haga escuchar su voz en nuestros corazones en esta mañana. Lucas capítulo 10, versículo 38. A esta porción generalmente se le llama como Marta y María. Dice Lucas 10:38, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Jesús le respondió, Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Vamos a orar. Señor, en esta mañana oramos para que su voz se escuche. Señor, que sea usted hablando a nuestros corazones y su palabra viva y eficaz, Señor, haga un impacto en nuestras vidas. Queremos aprender de ti y que el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros, Señor Jesús, podamos tomarlo y hacerlo nuestro. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, entonces aquí hay una mujer llamada Marta. Ahora, ¿quién es Marta? Marta era una mujer de una comunidad llamada Betania, que tenía una hermana que se llamaba María y tenía un hermano que se llamaba Lázaro. Marta era muy conocida por todas las personas de la comunidad, pero también Marta era muy conocida por Jesús, era muy amiga de Jesús. Marta fue a la tumba de Jesús después de que cuando Jesús resucitó. Entonces, Jesús conocía muy bien a Marta. Los pasajes que hablan acerca de Marta es Lucas 10:38, que es el versículo que estamos tocando esta mañana. También el versículo 40, Juan capítulo 11, versículo 1, versículo 5, versículo 19, nos habla acerca de la biografía de esta mujer llamada Marta. Aunque Marta es muy conocida porque tenía muchos dones, el don principal de ella creo que era el don de servir. Sin embargo, aquí en esta historia podemos aprender algo de Marta. Y por eso esta mañana le he titulado Lecciones para la vida que encontramos en la vida de Marta. No son cosas buenas necesariamente, pero que sí son lecciones que nos da Marta. Entonces, lecciones para la vida que encontramos en la vida de Marta. Por ejemplo, en el versículo 41 dice, Jesús le respondió, Marta, Marta, estás inquieta y preocupada. Jesús mismo da descripciones de cómo estaba la vida de Marta. Y hay tres palabras que describen cómo era la vida de Marta. En el versículo 40 dice, Marta por su parte se sentía abrumada. La primera descripción de la vida de Marta es esta, estaba abrumada. Y quisiera mencionar este dato, hermanos, porque esta palabra solamente aparece una sola vez en la Biblia y es aquí, el término abrumada. Y significa que Marta estaba distraída, estaba capturada por las muchas ocupaciones que no tenía tiempo para pensar en Jesús. Así estaba Marta.
La segunda palabra que Jesús utiliza para poder describir la vida de Marta la encontramos en el versículo 41. Le dice, estás inquieta. El significado de esta palabra inquieta es, estás totalmente activa. Estás moviéndote de un lado para otro que no tenés tiempo para mí, le dice Jesús. Y la tercera palabra que describe la vida de Marta es preocupada. Esa palabra mejor la podríamos traducir como estar molesta por las muchas ocupaciones. Entonces hay tres palabras que describen la vida de Marta: distraída o demasiado enfocada en los quehaceres que no pensaba en Jesús. La segunda palabra, totalmente activa, estaba moviéndose de un lado para otro que no tenía tiempo para Jesús. Y la tercera palabra es, estaba molesta por las muchas ocupaciones. Entonces podríamos pensar en estas tres cosas que Marta no estaba haciendo. No estaba pensando en Jesús, no estaba haciendo nada por Jesús y no estaba disfrutando a Jesús. Esa era la vida de Marta. Y yo creo, hermanos, que la vida de Marta muchas veces es un retrato de nuestras vidas, porque muchas veces estamos tan distraídos en la vida que no tenemos tiempo para pensar en Jesús. Nuestras ocupaciones capturan tanto nuestra atención que en lo menos en quien pensamos es en Jesús. Así estaba Marta. También es un retrato de nuestra vida, la imagen de Marta, porque estamos moviéndonos de un lado para otro, estamos tan ocupados, tengo esto por hacer, tengo esto otro y lo otro, y nunca dedicamos tiempo para Jesús. ¿Se parece la vida de Marta con la nuestra, hermanos? Sí se parece mucho, pero también Marta estaba molesta por las muchas actividades. ¿Alguna vez usted se ha sentido molesto porque está demasiado cargado? Yo sí, y yo digo, me parezco mucho a Marta, digo. Hermanos, así estaba Marta. Entonces esta mañana, al poder observar esas tres descripciones de la vida de Marta, abrumada, inquieta y preocupada, yo quiero que usted se pregunte qué tanto las ocupaciones de la vida han capturado su mente para no pensar en Jesús. O en realidad lo que está pasando en su vida es que está dedicando más tiempo a todo menos a Dios. ¿O será que ha perdido el contentamiento a raíz de todas sus ocupaciones y no está disfrutando a Jesús? Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40, dice, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. La Nueva Versión Internacional, siempre en Lamentaciones 3:40, dice, hagamos un examen de nuestra conciencia y volvamos al camino del Señor. Al poder descubrir cómo era la vida de Marta, como le dice Jesús, así estás, Marta. Esta es tu condición de vida. Yo le motivo que usted y yo hagamos un examen. Y de hecho, este examen quien lo está haciendo es Jesús, porque dice el versículo 40, Marta, Marta, le contestó Jesús, estás. Esa frase, estás. Jesús le dice, estoy describiendo tu vida de esta manera. Esa es tu condición de vida, Marta. No estás dedicando tiempo para mí. Así que si el Señor nos pusiera un examen esta mañana, ¿cómo salimos? ¿Cómo vamos a salir, hermanos? Aplazados. Necesitamos examinarlos. Hagamos un examen de conciencia, dice Lamentaciones 3:40, y volvamos al camino del Señor. Así que ya conocemos cómo estaba la vida de Marta, abrumada, inquieta y preocupada. La pregunta es, ¿cómo está su vida? Después de describir la vida de Marta, ahora vamos a pensar un poquito qué causaba que Marta estuviera así. Versículo 40. Dice,
Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía, ¿qué tenía, hermanos? Mucho que hacer. Ahora, versículo 40. Dice, perdón, versículo 41. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. A simple vista, nosotros podemos decir, el problema de Marta son las muchas cosas. Pero, haciendo un análisis más profundo, ese no es el problema, hermanos. Por ejemplo, la Reina Valera en el versículo 40 lo tradujo de esta manera. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. En vez de por, dice con. El versículo 41 dice, respondiendo Jesús, en la Reina Valera estoy leyendo, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la nueva versión internacional lo tradujo como por, pero yo digo que la traducción correcta es con. Significa que con el problema de Marta no eran las ocupaciones, sino que alrededor o las cargas o los quehaceres de Marta giraban alrededor de su problema, pero no eran su problema. ¿Qué pasaría si en vez de con es por? Por significa origen. Entonces podríamos decir que el origen del problema de Marta son las ocupaciones y que la solución es no hacer nada, pero esa no es una solución, estar sin hacer nada. De hecho, Jesús tenía muchas cosas que hacer, más que Marta, y Jesús no estaba así. Entonces el problema de Marta no son las ocupaciones. Versículo 42 nos da cuál es el problema de Marta. Pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. El problema de Marta no son las ocupaciones, sino que el problema de Marta es un problema de prioridades. La prioridad de Marta eran las ocupaciones, no Jesús. Por eso el texto dice, pero una es necesaria en contraste con las muchas que dice que tenía Marta. Muchas ocupaciones. Pero Jesús le dice, solo una es necesaria. Marta tenía un problema de prioridades, hermanos, no de ocupaciones. Las ocupaciones las tenía Marta, las tenía Jesús, las tenían todos los discípulos, pero el problema de Marta es que ella no le daba prioridad a Jesús. Muchas veces nosotros decimos, hey, pero ¿por qué está tan cargado? Ah, porque tengo esto y lo otro. No es por, es con. Sus responsabilidades giran en torno a su problema, pero su problema en realidad no es ese. El problema es que su prioridad no es Jesús. Era lo que estaba pasando en Marta. La prioridad de Marta no era Jesús, eran las ocupaciones. Y muchas veces nosotros queremos justificarnos. Si Marta, de hecho Marta se estaba justificando. Cuando recibe a Jesús no era simplemente una visita, sino que necesitaba alimentarlo. Ahora, pero el texto no dice que Jesús iba solo, sino que iba ¿con quiénes? Con los discípulos. Entonces Marta bien pudo decir, para justificarse, no, si tengo 13 personas a las que tengo que alimentar. Sí, pero ese no es tu problema, Marta. ¿Creen, hermanos, que Jesús bien pudo hacer provisión de 13 platos de comida para que comieran ellos? ¿O por qué no Marta dice, no, pues me voy a sentar al igual que María y después Pedro pela las papas, otro fríe el pollo y así? Pero no. El problema de Marta era un problema de prioridades. Entonces, usted no se sienta cargado. Cuando usted se sienta cargado, cuando usted se sienta con falta de contentamiento y por las muchas responsabilidades, el problema no es el problema, sino el problema es que usted no está dedicando tiempo al Señor. Su prioridad no es el Señor. Solo una es necesaria, Marta, le dice Jesús. María ha escogido lo mejor y nadie se la quitará.
Así que, queridos hermanos, si su vida se parece a la de Marta, que está cargado por las muchas ocupaciones, que siente falta de contentamiento, está experimentando diferentes situaciones en su vida, el problema no son las ocupaciones. El problema es que usted está igual a Marta, que su prioridad no es Jesús. Por eso Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, ¿cómo van a ser, hermanos? Añadidas. El problema de Marta es que le estaba dando más atención a las añadiduras que a Jesús. Y generalmente usted y yo hacemos lo mismo. Vamos primero persiguiendo las añadiduras y de último, si me queda tiempo, voy a Dios. Así que, ¿cuál era el problema de Marta, hermanos? Prioridades. Prioridades. Su prioridad no era Jesús. Hasta este momento ya el Señor da la descripción de cómo era la vida de Marta, afanada, turbada, preocupada. También hemos visto cuál es el problema de Marta, y es un problema de prioridades, pero también el texto nos da la solución, hermanos. ¿Qué necesitaba hacer Marta? Y esta es una solución trascendental que tanto fue eficaz para la vida de Marta, como también es eficaz para nuestras vidas. Versículo 39. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Esta es la solución, hermanos. Sentarse a los pies del Maestro y escucharlo. Marta, lo que tú necesitas es esto, sentarte a los pies míos y escucharme, le dice Jesús. Sentarse a los pies. ¿Qué significa sentarse a los pies? Número 1, dedicar el tiempo que Marta no le estaba dedicando a Jesús. Número 2, significa escuchar. Estoy dispuesto a escucharte. Y es que definitivamente cuando tenemos muchas ocupaciones, lo menos que queremos hacer es sentarnos. Que tenemos tantas cosas por hacer. Y dice, no, si me siento por un rato, pierdo mucho. Después de escuchar al Señor, hermanos, podemos hacer muchas más cosas de las que podemos hacer sin escucharle a Él. Por eso le dice, se sentó a los pies del Maestro y lo escuchó. ¿Ustedes creen, hermanos, que María no tenía nada que hacer? ¿Que la vida de María era playa, por así decirlo? No, hermanos. En esta cultura no habían personas que no trabajaban. Cada persona tenía su rol. Pero María sabía que la prioridad era sentarse a escuchar al Maestro. Así que esa es la solución. Ahora, también sentarse a escuchar al Maestro o estar a los pies de alguien era una frase muy común en esos días para referirse, yo quiero aprender de ti para actuar como usted. Por ejemplo, en Hechos 22:3, cuando Pablo se le dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, significa fue discípulo de Gamaliel. Entonces, el estar a los pies de alguien significaba, hermanos, decir, yo quiero aprender de ti. Ahora, no es lo mismo querer que el Señor nos escuche a nosotros escuchar a Dios. Marta quería que el Señor la escuchara a ella, pero ella no estaba dispuesto a escuchar al Señor. No es lo mismo estar a los pies del Maestro que querer tener al Maestro a nuestros pies. Marta quería tener al Maestro a sus pies y no estar ella a los pies del Maestro. Hermanos, y esta es una cruda y dura realidad, pero muchas veces nosotros queremos que el Señor nos escuche a nosotros, pero nosotros no estamos dispuestos a escucharle a Él. Y hay casos más difíciles, pero muchas veces esta es nuestra actitud. Queremos que el Señor esté a nuestros pies, pero nosotros no queremos estar a los pies de Él. Por eso el Señor le dice, Marta, tu solución es estar a los pies del Maestro.
sentarse a escucharnos, a escucharme. Hermanos, en nuestra vida, que se parece a la de Marta, con muchas ocupaciones, con muchas distracciones, con muchas responsabilidades, lo que necesitamos es sentarnos y escuchar al Maestro, escuchar a Jesús. ¿Cómo podemos escuchar a Jesús? Salmos 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta, que infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Salmos 19:7. La manera como el Señor va a hacer oír su voz en este tiempo, en nuestras vidas, es a través de su palabra. Dice que la ley del Señor es perfecta. Infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de toda confianza. La solución, hermanos, es entonces sentarnos a escuchar al Maestro. La solución para Marta. Así que le motivo que la voz del Señor sea escuchada a través de la lectura de la palabra en su vida. Necesita volver al estudio de la palabra. Necesita dedicarle tiempo a estudiar la palabra. Hay personas que sienten o que miran que el estudio de la palabra no es necesario. El Señor va a hacer escuchar su voz a través del estudio de la palabra. Preocupémonos cuando escuchemos personas que dicen que están metidas con el Señor, que oran días enteros y usted les pregunta si estudian la palabra y le dicen que no. Es un peligro. Porque están queriendo que el Señor los escuche a ellos, pero ellos no están dispuestos a escuchar al Señor. Las dos líneas necesitan ir de la mano, hermanos. La oración y el estudio de la palabra. Ok. Entonces, ya pudimos conocer cómo estaba la vida de Marta, también hemos visto el problema que tenía Marta de prioridades, pero también hemos visto la solución. ¿Cuál es la solución, hermanos? Correcto, sentarnos a los pies del Maestro a escucharle. Ahora, el versículo también nos dice 3 bendiciones que estaba perdiendo Marta por su falta de prioridades. 3 bendiciones que estaba perdiendo Marta por su falta de prioridades. Dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una llamada Marta lo recibió. La primera bendición que estaba perdiendo Marta por no tener la prioridad, por no hacer a Jesús como la prioridad de su vida, es que no sabía a quién tenía en casa. El Maestro estaba con Marta, el gran yo soy, el creador de la vida, el dador de la salvación, estaba ahí, morando en una casa. Y Marta no se daba cuenta de tremenda bendición. ¿Por qué? Porque la prioridad de Marta eran las ocupaciones. Así que cuando nuestra prioridad es las ocupaciones y no Jesús, hay bendiciones que se está perdiendo. Segunda bendición que estaba perdiendo Marta es, dice en el versículo, vamos a ver, el versículo 40. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer y se le acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? ¿Ustedes creen que Marta se le acercó bien sonriendo a Jesús aquí? No. Se le acercó con caretudo, como quien dice, hermanos. Enojada. La segunda bendición es que Marta no se estaba acercando al Señor de una manera correcta. Y cuando, hermanos, experimentémoslo nosotros. Cuando estamos cargados por las muchas ocupaciones, no nos acercamos con una buena actitud delante del Señor. Hey, Señor, ¿y por qué no manda a alguien que me ayude? Cuestiones así. Nos acercamos más como para ordenarle al Señor que para disfrutarlo a Él. Entonces, la segunda bendición que estaba perdiendo Marta es esta. No se estaba acercando de una manera correcta al gran rey. Tercera bendición que estaba perdiendo Marta. Dile que me ayude. Me ha dejado sirviendo sola, dice el versículo 40.
Marta no estaba sirviendo de una manera correcta porque su prioridad no era Jesús. Así que hay 3 bendiciones que Marta está perdiendo porque la prioridad de ella no es Jesús. No sabía quién tenía en casa, no se estaba acercando de una manera correcta a Jesús y no estaba sirviendo de una manera correcta. ¿Qué bendiciones está perdiendo usted porque su prioridad no es Jesús? Está perdiendo tal vez la bendición de disfrutar a Jesús. Está perdiendo la bendición de disfrutar la vida que Jesús le da. Está perdiendo la bendición de disfrutar a su familia, porque cuando alguien está frustrado, hermanos, no disfruta a la familia. Está perdiendo la bendición de reunirnos en comunidad como hijos de Dios. Y como venimos todos cargados, no queremos saludar a nadie, no queremos hacer nada. Y ya va a terminar el pastor. Porque andamos cargados. Entonces, hermanos, Marta estaba perdiendo estas bendiciones. Piense usted en qué bendiciones está perdiendo, porque su prioridad no es Jesús. También hay bendiciones que se pierden cuando nuestra prioridad no es Jesús. Bendiciones que están ahí, pero no las disfrutamos, porque no le damos a Jesús el lugar que necesita. Pero también quiero resaltar 2 dones que Marta tenía. Dice que el versículo 38 dice que recibió a Jesús. Y el versículo 41 dice que, el versículo 40 dice que sirvió a Jesús. Entonces Marta por lo menos tenía 2 dones según este pasaje. El don de la hospitalidad y el don del servicio. Pero hay una nota importante aquí, hermanos. Tus dones no sirven de nada si no estás a los pies del Maestro. Porque en nuestra humanidad, al vernos tan dotados, al vernos con nuestras habilidades, con todo lo que podemos hacer, podemos creer que somos todo, pues, por los dones que tenemos. Pero Jesús le dice, tus dones no funcionan si no estás a mis pies. Así que usted puede ser la persona, tener el don de dar y puede estar repartiendo y dando, pero su don no funciona si no está a los pies del Maestro. Usted puede ser el mejor evangelista, pero su evangelismo no funciona si no está a los pies del Maestro. Así que Marta tenía estos dones, pero no funcionó. Ella los estaba desarrollando, pero no estaban funcionando porque no estaba a los pies del Maestro. ¿Qué hemos visto esta mañana? Hemos visto cómo estaba la vida de Marta. Hemos visto cuál era el problema en la vida de Marta. Hemos visto la solución para la vida de Marta. Hemos visto también las bendiciones que Marta estaba perdiendo por no darle la prioridad a Jesús. Y hemos visto que los dones no funcionan si no estamos a los pies del Maestro. Para terminar, solo quiero leerles 5 lecciones para la vida que encontramos en la vida de Marta. Número 1. Que tu vida no sea definida por las circunstancias, sino por la comunión con el Señor. La vida de Marta estaba siendo definida por las muchas ocupaciones, pero nuestra vida no debe ser definida por lo que hacemos, sino por nuestra comunión con el Señor. Número 2. Las muchas responsabilidades no afectan tu comportamiento. Que Jesús no sea tu prioridad sí afecta tu comportamiento. Porque muchas veces nosotros pensamos, no, yo tengo este carácter porque soy así, así tengo estas responsabilidades, tengo lo otro. No, las responsabilidades no afectan el comportamiento. Lo afecta cuando Jesús no es tu prioridad. Hermanos, imagínense cómo hubiera sido el comportamiento de Jesús si sabía que tenía que ir a la cruz. No, hombre, no hubiera sido fácil, pero no, feliz realizó su ministerio, porque la prioridad de él era el Padre. Tercera lección de vida. La solución para tu vida cargada es sentarte a escuchar a Jesús. Escucha a Gálatas 2:20, ¿saben qué dicen, hermanos?
con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Dónde vive Cristo? Cristo es su huésped. Cristo vive en usted. Ahora, miremos esto. La pregunta clave aquí no sería, ¿ha recibido al Señor? Sino, ¿está atendiendo al Señor? Marta lo recibió, pero no lo atendió. Interesante, hermanos. Así que usted puede sentirse hasta arrogante, no, si yo ya recibí al Señor. Sí, pero la clave de la salvación es esa. Pero la clave del crecimiento es atender a Jesús. Tratarle como un huésped de verdad. Marta lo recibió, pero no lo atendió. Quizás sea su realidad, que ha recibido al Señor, pero no lo está atendiendo. Cuarta lección de vida. Cuando las cargas son tus prioridades, estás perdiendo muchas bendiciones que el Señor ha puesto en tu vida. Así que cuando las responsabilidades o las cargas, estamos tan afanados en ellas, no estamos viendo las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y la quinta lección de vida. Tus habilidades y tus dones sin escuchar al maestro no funcionan, aunque sean muy buenos. Y aunque seas muy dotado, si no estás a los pies del maestro, no funciona. Vamos a orar. Señor, gracias porque esa noche, esta mañana, Señor, su palabra ha sido un espejo a nuestras vidas. Señor, y oramos para que tú seas el centro de nuestra vida. Y para que tú, Señor Jesús, seas nuestra prioridad. Que aunque tenemos muchas cargas, aunque tenemos muchas responsabilidades, Señor, que la principal responsabilidad seas tú en nuestras vidas. Atenderlo a usted. Señor, gracias por su palabra esta mañana y oramos para que usted nos ayude a aplicarla en nuestras vidas conforme sea su voluntad y su gracia. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestros corazones y sabes, Señor, con lo que estamos batallando. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenos días, mis hermanos. Un gusto compartir con ustedes.